La vieja radio descansaba sobre una repisa cubierta de polvo, mientras la lluvia golpeaba con suavidad las ventanas de una casa donde ya casi nadie entraba. El interruptor permanecía en la posición de apagado desde hacía años, exactamente igual que la última vez que alguien intentó hacerla funcionar sin éxito. El único sonido debía ser el del agua cayendo sobre el tejado, pero una voz comenzó a mezclarse con el silencio, como si estuviera transmitiendo desde una estación olvidada. Nadie había conectado el aparato a la corriente. Nadie recordaba siquiera dónde había quedado el cable original. La voz hablaba despacio, con la calma de un locutor nocturno, anunciando una hora que no coincidía con ninguno de los relojes de la casa. La vivienda pertenecía a la familia Ortega desde hacía más de 50 años. Era una construcción antigua en las afueras de un pequeño pueblo mexicano, donde las casas conservaban muebles que pasaban de generación en generación. Entre ellos estaba aquella radio de madera oscura, fabricada varias décadas atrás, con un dial de cristal ligeramente amarillento y una tela desgastada cubriendo la bocina frontal. Había pertenecido al abuelo Ernesto, un hombre que acostumbraba a escuchar programas nocturnos antes de dormir. Cuando falleció, nadie quiso tirar la radio. Permaneció en el mismo sitio inmóvil como un objeto más del pasado. Con el paso de los años dejó de funcionar. Primero comenzaron las interferencias. Después perdió intensidad hasta quedar completamente muda. Un técnico revisó el aparato y aseguró que las piezas internas estaban demasiado deterioradas para repararlas. Incluso retiró algunos componentes antes de devolverla. Desde entonces, permanecía únicamente como un adorno. Aquella noche, Laura decidió quedarse en la vieja casa mientras terminaban unas reparaciones en la vivienda donde vivía normalmente. Llegó al anochecer con una mochila, una lámpara portátil y algo de comida. Encendió algunas luces, abrió las ventanas para renovar el aire y trató de ignorar el olor característico de las casas cerradas durante mucho tiempo. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. Preparó café, revisó algunos documentos familiares y escuchó la lluvia aumentar poco a poco. Cerca de las 11 de la noche, hubo un breve apagón que duró apenas unos segundos. Cuando regresó la electricidad, todas las lámparas volvieron a iluminarse al mismo tiempo. Fue entonces cuando escuchó aquella voz. Al principio, creyó que provenía de algún vecino. Bajó el volumen del televisor portátil que había llevado consigo y permaneció inmóvil, tratando de identificar el origen del sonido. La voz continuaba. Las condiciones del camino empeorarán durante la madrugada. Era un tono grave, tranquilo, muy parecido al de los antiguos locutores de radio que hablaban lentamente entre una canción y otra. Laura caminó siguiendo el sonido hasta llegar a la sala principal. La radio seguía exactamente donde siempre había estado, apagada. La luz piloto permanecía completamente oscura. No existía ningún cable conectado. Sin embargo, la transmisión continuaba con absoluta claridad. Durante unos segundos permaneció observando el aparato sin atreverse a tocarlo. Se acercó lentamente y apoyó la mano sobre la madera envejecida. Estaba completamente fría. Pensó que quizá el sonido provenía del exterior y se reflejaba dentro de la habitación. Abrió la puerta principal. La lluvia había cubierto toda la calle. No había vehículos. Ninguna ventana cercana mostraba señales de actividad. Al regresar a la sala, la voz seguía allí. Si alguien escucha esta frecuencia, permanezca dentro de casa. Aquellas palabras le produjeron una sensación difícil de explicar. No era el contenido exactamente, era la manera en que eran pronunciadas, como si el locutor supiera perfectamente que alguien estaba escuchando. Laura decidió grabar el fenómeno con su teléfono. Acercó el micrófono al aparato.
En la grabación solo apareció el sonido de la lluvia. La voz había desaparecido. Miró nuevamente la radio. Silencio absoluto. Pensó que el cansancio podía haberle jugado una mala pasada. Después de varias horas de viaje, cualquier sonido podía confundirse. Regresó a la cocina. 5 minutos más tarde, la transmisión volvió. Esta vez la escuchó mucho más cerca. La señora que acaba de salir de la cocina todavía no debe subir las escaleras. Laura dejó caer la taza de café. Las palabras habían descrito exactamente lo que acababa de hacer. Miró hacia la sala. La radio permanecía inmóvil. Nadie más estaba dentro de la vivienda. El corazón comenzó a latirle con fuerza mientras intentaba convencerse de que debía existir alguna explicación lógica. Tal vez algún dispositivo cercano emitía la señal. Tal vez alguien estaba haciendo una broma utilizando una frecuencia local. Desconectó el interruptor principal de la casa. Toda la vivienda quedó completamente a oscuras. La lluvia continuó y la radio siguió hablando. Ahora la voz parecía más débil, como si transmitiera desde un lugar muy lejano. La electricidad nunca fue necesaria. Ese detalle parecía insignificante, hasta horas después. Laura abandonó la casa antes del amanecer. Al día siguiente regresó acompañada por un vecino llamado Ramiro, quien conocía perfectamente aquella vivienda desde hacía décadas. Le contó todo lo ocurrido. Ramiro escuchó con paciencia, sonrió ligeramente y negó con la cabeza. Aseguró que muchas personas atribuían sonidos extraños a las casas antiguas. La madera crujía, las tuberías producían ecos, la lluvia deformaba algunos ruidos. Para demostrarlo, decidió revisar personalmente la radio. La levantó, le dio la vuelta. Fue entonces cuando ambos descubrieron algo inesperado. En la parte trasera no existía ningún compartimiento para instalar componentes eléctricos. La madera estaba completamente sellada, como si el aparato jamás hubiera tenido un mecanismo interno. Ramiro permaneció varios segundos sin decir una palabra. Después dejó la radio exactamente donde estaba. Nunca volvió a mencionar el tema. Semanas más tarde, comenzaron a circular relatos similares entre algunos habitantes del pueblo. Un hombre aseguraba haber escuchado música proveniente de aquella misma radio mientras pasaba frente a la ventana. Otra mujer decía haber distinguido el reporte del clima una noche en la que la casa llevaba meses completamente vacía. Ninguno coincidía exactamente en el contenido de la transmisión. Pero todos describían la misma voz, siempre pausada, siempre tranquila, siempre hablando como si conociera perfectamente a quien la escuchaba. Los rumores crecieron con los años hasta convertirse en una de esas leyendas que sobreviven únicamente porque nadie consigue demostrar que sean falsas. Algunos decían que la radio transmitía únicamente cuando alguien permanecía completamente solo dentro de la casa. Otros afirmaban que la voz nunca repetía el mismo mensaje 2 veces. Había quienes aseguraban que si uno permanecía escuchándola demasiado tiempo, comenzaba a anunciar acontecimientos que todavía no habían sucedido. Nunca se comprobó nada. Sin embargo, los nuevos propietarios decidieron conservar el viejo aparato exactamente en el mismo lugar. No por nostalgia, sino porque una de las personas encargadas de limpiar la casa afirmó haber encontrado la radio encendida una mañana. La transmisión duró apenas unos segundos, lo suficiente para escuchar una frase: "Gracias por dejarla donde pertenece". Cuando los demás entraron a la sala, la radio permanecía completamente apagada. Los técnicos revisaron nuevamente el aparato. Confirmaron una vez más que era imposible hacerlo funcionar. No existían circuitos, no existían válvulas, no existía absolutamente nada dentro de aquella caja de madera capaz de producir sonido. Y, aún así,
Algunas noches de lluvia, los vecinos siguen asegurando que una voz continúa transmitiendo desde una frecuencia que nadie ha logrado encontrar. La segunda historia comenzó muchos años después, en un mercado de antigüedades instalado cada domingo entre calles estrechas, donde era posible encontrar relojes detenidos, cámaras fotográficas olvidadas y muebles cubiertos por el tiempo. Entre todos aquellos objetos, había una pequeña radio portátil de los años 60, con la pintura desgastada y una antena parcialmente doblada. Parecía un aparato común, uno más entre cientos de artículos viejos esperando un comprador. Daniel la tomó por curiosidad. Giró lentamente el dial. No ocurrió nada. El vendedor comentó que llevaba décadas sin funcionar, pero que muchos la compraban únicamente como decoración. Daniel sonrió, pagó una cantidad mínima y regresó a casa convencido de haber adquirido un simple recuerdo del pasado. Colocó la radio sobre un librero junto a varios discos antiguos y continuó con su rutina diaria. Durante casi una semana, el aparato permaneció exactamente igual. Nunca intentó repararlo porque ni siquiera tenía compartimiento para baterías completas. Algunas piezas estaban oxidadas y la perilla del volumen apenas giraba. La primera señal apareció una madrugada. Daniel despertó alrededor de las 3 debido a un sonido muy bajo, apenas perceptible. Pensó que provenía del teléfono. Después creyó que era algún vecino viendo televisión. Cuando abrió la puerta de su habitación, comprendió que el ruido nacía desde la sala. Una voz recitaba lentamente una serie de números. No eran fechas, no eran frecuencias. Parecían coordenadas o códigos pronunciados con una precisión casi mecánica. Daniel caminó hasta la radio. La bocina vibraba muy ligeramente. El aparato seguía sin baterías. La antena permanecía completamente retraída. Y, sin embargo, la transmisión era perfectamente audible. Acercó el oído. La enumeración terminó. Después hubo unos segundos de silencio. Finalmente apareció una frase pronunciada con absoluta serenidad. Meile, el objeto ya fue encontrado. Antes de que pudiera reaccionar, toda la transmisión desapareció. Volvió a intentarlo varias veces. Giró el dial. Movió el interruptor. Sacudió ligeramente la carcasa. Nada. A la mañana siguiente desmontó completamente la radio. Encontró polvo, óxido, algunos tornillos, pero ninguna pieza capaz de emitir sonido. Pensó que quizá había escuchado algo diferente durante el sueño. Decidió olvidarlo. Hasta que 3 noches después, la voz regresó. Esta vez no recitó números. Pronunció únicamente un nombre que Daniel jamás había escuchado. Y esa misma tarde lo encontró escrito, exactamente igual, en una vieja fotografía escondida dentro de un libro comprado en aquel mismo mercado. Aquella coincidencia fue el comienzo de una historia que nadie consiguió explicar, porque los nombres siguieron apareciendo mucho después de que la radio dejara de emitir cualquier sonido. Algunas leyendas permanecen dormidas durante décadas. Otras esperan pacientemente a que alguien vuelva a escucharlas. Si deseas seguir recorriendo estos relatos, donde lo cotidiano comienza a volverse imposible, permanece con nosotros antes de que la siguiente transmisión encuentre un nuevo oyente. El apellido escrito al reverso de aquella fotografía pertenecía a una familia que había desaparecido de los registros municipales mucho antes de que Daniel naciera. La imagen mostraba a 4 personas posando frente a una estación de radio de aspecto modesto, con una torre metálica levantándose detrás de un edificio de una sola planta. Ninguno sonreía. Todos miraban directamente a la cámara con una expresión extrañamente seria, como si la fotografía hubiera sido tomada en un momento que nadie deseaba recordar. En la esquina inferior aparecía una fecha casi borrada por la humedad.
Daniel intentó distinguir los números con una lupa y alcanzó a leer únicamente el año. Era varias décadas anterior a la fabricación de la pequeña radio que había comprado. Aquello no tenía sentido. Guardó la fotografía en un cajón convencido de que ambas cosas no podían estar relacionadas. Pero esa misma noche, cuando el reloj marcó exactamente las 3:17, la transmisión regresó. Esta vez la voz no parecía distante, sonaba más cercana, más limpia, como si el locutor estuviera hablando desde la habitación contigua. La fotografía ya fue encontrada. Después hubo una pausa breve. Todavía falta la libreta. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Jamás le había contado a nadie sobre la fotografía. Nadie sabía que la había encontrado dentro de aquel libro antiguo, mucho menos que la conservaba en el cajón de su escritorio. Permaneció inmóvil, observando la radio durante varios minutos. No volvió a escucharse nada. A la mañana siguiente decidió regresar al mercado de antigüedades para localizar al vendedor. Pensó que quizá existía alguna historia curiosa detrás del aparato. Tal vez pertenecía a un coleccionista o a una estación de radio cerrada hacía muchos años. El puesto seguía instalado en el mismo lugar. Sin embargo, quien atendía era un hombre distinto. Daniel describió al vendedor que le había entregado la radio. El hombre frunció el ceño durante unos segundos antes de responder que ese espacio llevaba más de 10 años siendo administrado únicamente por él. Nadie más había trabajado allí. Daniel insistió. Describió con detalle el sombrero gris, la chamarra oscura y la cicatriz que recordaba haber visto en la mano izquierda del anciano. El comerciante permaneció callado unos instantes. Finalmente señaló una fotografía antigua colgada en una de las paredes del puesto. En ella aparecía un grupo de vendedores reunidos durante la inauguración del mercado muchos años atrás. Entre ellos estaba exactamente el hombre que Daniel buscaba. El problema era que, según explicó el comerciante, aquel vendedor había fallecido más de 15 años antes. Daniel abandonó el mercado sin comprar nada. Durante el camino de regreso intentó convencerse de que simplemente había confundido a dos personas parecidas. La memoria podía fallar. Era posible haber imaginado algunos detalles. Sin embargo, al llegar a casa, encontró la fotografía sobre la mesa de la sala. Él estaba completamente seguro de haberla guardado dentro del cajón antes de salir. La observó nuevamente. Esta vez descubrió un detalle que no recordaba haber visto. Detrás de una de las ventanas de la estación aparecía una silueta apenas visible. No era una persona claramente definida, era más bien una sombra con la forma de alguien observando desde el interior. Tomó una fotografía con el teléfono para ampliar la imagen digitalmente. Al hacer zoom, descubrió algo todavía más extraño. La figura parecía sostener una pequeña libreta en las manos. Ese detalle parecía insignificante. Hasta 2 días después. Mientras ordenaba los libros que había comprado junto con la radio, Daniel notó que uno de ellos tenía el lomo ligeramente más grueso de lo normal. Revisó con cuidado las tapas y encontró un compartimiento oculto entre el cartón y las hojas. Dentro descansaba una libreta pequeña, de cubierta negra, protegida por una tela ya casi deshecha. Permaneció varios minutos observándola antes de abrirla. Las primeras páginas estaban completamente en blanco. Más adelante, comenzaron a aparecer anotaciones escritas con una letra muy cuidada. No eran relatos, eran registros de transmisiones, fechas, horarios, condiciones del clima y pequeños resúmenes del contenido emitido por una estación identificada únicamente mediante una combinación de letras y números que Daniel nunca había visto. Todo parecía completamente normal hasta llegar a las últimas páginas.
Allí la escritura cambiaba. Las frases eran más cortas, más nerviosas. La transmisión continúa aunque apagamos el generador. Hoy volvió a anunciar el accidente antes de que ocurriera. La frecuencia sigue apareciendo sola. Ya nadie quiere entrar al estudio principal después del anochecer. La última anotación ocupaba únicamente una línea. Si alguien encuentra esta libreta, nunca responda cuando la voz pronuncie su nombre. Daniel cerró el cuaderno de inmediato. Intentó reírse de la situación. Pensó que quizá todo formaba parte de una antigua historia inventada por los trabajadores de aquella estación. Una especie de juego transmitido entre generaciones. Sin embargo, esa noche decidió no quedarse en casa. Fue a dormir al departamento de un amigo sin llevar consigo la radio. Al regresar la mañana siguiente, encontró todas las luces apagadas, exactamente como las había dejado. La puerta permanecía cerrada con llave. Nada parecía fuera de lugar, excepto la radio. Ya no estaba sobre el librero. La encontró en el comedor, colocada cuidadosamente sobre la mesa principal. Frente a ella había una silla ligeramente separada, como si alguien hubiera permanecido sentado escuchando una larga transmisión durante varias horas. Daniel revisó las cámaras de seguridad instaladas dentro del departamento. El sistema había grabado toda la noche. Reprodujo el video acelerado hasta llegar a las 3 de la madrugada. Durante varios minutos no ocurrió absolutamente nada. De pronto la imagen sufrió una breve interferencia. Apenas 2 segundos de estática digital. Cuando el video volvió a la normalidad, la radio ya no estaba en el librero. Aparecía sobre la mesa del comedor. No existía ninguna grabación del trayecto. Ninguna persona había entrado. Ningún movimiento intermedio quedó registrado. Solo un corte imposible de explicar. Daniel mostró el video a un especialista en sistemas de vigilancia. El técnico revisó cuadro por cuadro buscando señales de edición o corrupción del archivo. No encontró nada concluyente. Únicamente comentó que jamás había visto una interrupción tan limpia en una grabación continua. A partir de entonces comenzaron a difundirse versiones distintas sobre aquella radio. Algunos aseguraban que pertenecía a una estación experimental clausurada después de un incendio. Otros afirmaban que había sido utilizada para transmitir mensajes durante una emergencia ocurrida décadas atrás. También existía un rumor mucho más inquietante. Decían que la estación original dejó de existir hacía muchos años, pero su última transmisión nunca terminó realmente. Continuaba buscando receptores antiguos capaces de escucharla. Nadie consiguió comprobar ninguna de esas historias. Daniel terminó entregando la radio a un museo dedicado a objetos antiguos. Allí fue registrada, fotografiada y colocada dentro de una vitrina cerrada. Permaneció varios meses sin llamar la atención de nadie, hasta que uno de los vigilantes nocturnos informó haber escuchado una voz proveniente del salón donde se exhibía. Cuando acudieron a revisar, todas las vitrinas seguían cerradas. No encontraron visitantes. Tampoco detectaron ningún equipo de sonido funcionando. Solo hallaron un pequeño detalle que jamás apareció en el informe oficial. La libreta negra estaba abierta sobre una página distinta a la última vez que había sido fotografiada. En el margen inferior aparecía una frase escrita con tinta fresca. Nadie pudo explicar cuándo había sido añadida. Decía únicamente: "Gracias por devolver la frecuencia". El museo decidió retirar discretamente la radio de la exhibición pública. Nunca informaron dónde fue almacenada. Algunos trabajadores aseguran que continúa dentro del edificio, guardada en un depósito al que muy pocas personas tienen acceso. Otros afirman que desapareció durante un inventario sin dejar registro alguno. Lo único que todos coinciden en mencionar es que, ciertas madrugadas,
Cuando el edificio permanece completamente vacío, algunos radios portátiles utilizados por el personal de seguridad emiten durante unos segundos una voz tranquila anunciando la hora exacta. Siempre termina con la misma despedida. Después, vuelve un silencio tan profundo que resulta difícil recordar si realmente alguien habló o si todo ocurrió únicamente dentro de la imaginación de quien permanecía escuchando. La tercera leyenda comenzó en un hospital abandonado donde el polvo había cubierto lentamente los pasillos y las ventanas permanecían selladas desde hacía décadas. Entre los muebles olvidados de una antigua sala de enfermería, descansaba una radio de gabinete que, según los vecinos del lugar, seguía transmitiendo cada vez que una tormenta eléctrica envolvía el edificio. Nadie conseguía explicar por qué aquel aparato, desconectado desde hacía tantos años, parecía esperar únicamente el sonido lejano de los primeros truenos para volver a despertar. Algunas historias desaparecen cuando dejan de contarse. Otras continúan esperando a quien se atreva a escuchar el siguiente fragmento. Suscríbete y acompaña este recorrido antes de que la próxima transmisión vuelva a encontrar una frecuencia abierta. La antigua sala de enfermería permanecía cerrada desde hacía casi 20 años, pero los habitantes de la zona todavía recordaban las luces encendidas durante las noches en que el hospital seguía funcionando. Era un edificio grande, construido en una época donde los pasillos eran largos, las paredes demasiado gruesas y los sonidos parecían viajar mucho más lejos de lo normal. Después de su abandono, el lugar quedó atrapado entre la maleza y el silencio. Las ventanas del segundo piso comenzaron a romperse con el paso del tiempo. Las habitaciones fueron perdiendo sus puertas y los antiguos letreros de los departamentos médicos quedaron cubiertos por capas de polvo. Nadie tenía una razón para entrar allí, al menos eso decían quienes vivían cerca. La historia de la radio comenzó cuando un grupo de jóvenes exploraba el edificio durante una noche de tormenta. No buscaban nada específico. Como muchas personas que visitan lugares abandonados, únicamente querían grabar imágenes para mostrar la estructura antigua y contar algunas historias que circulaban entre los vecinos. Uno de ellos, llamado Mauricio, llevaba una cámara pequeña y una linterna. Los demás caminaban detrás de él intentando no hacer demasiado ruido. Cada paso levantaba pequeñas partículas de polvo que flotaban bajo la luz blanca de las lámparas. El hospital parecía completamente vacío. No había electricidad, no había agua, no había ninguna señal de actividad humana. Pero cuando llegaron al antiguo pasillo de enfermería, escucharon una melodía. Era una canción antigua reproducida con una calidad deficiente, como si proviniera de un aparato que llevaba muchos años intentando funcionar. Mauricio detuvo la grabación. Todos permanecieron en silencio. La música continuó. Venía de una habitación al final del pasillo. Una puerta que, según los planos del edificio encontrados después, había pertenecido a una antigua sala de descanso para enfermeros. Nadie quería acercarse primero. La sensación era extraña, porque no parecía un ruido fuerte ni agresivo. Precisamente eso era lo inquietante. Sonaba como algo completamente normal, en un lugar donde nada debería estar funcionando. Finalmente abrieron la puerta. Dentro solo encontraron una mesa metálica, algunos archivadores oxidados y una vieja radio colocada sobre una repisa. El aparato era grande, de madera clara, con una cubierta frontal de tela gris y una serie de botones antiguos. Parecía pertenecer a otra época. Mauricio acercó la cámara. La luz de la linterna iluminó la parte trasera. No había cable, no había batería, no había ninguna conexión posible. La música se detuvo. Durante unos segundos solo se escuchó la tormenta golpeando las ventanas rotas. Entonces la radio emitió una voz. No era un locutor,
No era una canción, era una mujer hablando con un tono profesional similar al de una enfermera dando instrucciones. La habitación 12 permanece sin supervisión. Los jóvenes se miraron entre ellos. La habitación 12 estaba en el mismo piso. Era una de las pocas habitaciones cuyo número todavía permanecía visible en la puerta. Pensaron que alguien podía estar dentro del hospital jugando una broma. Mauricio salió al pasillo y caminó hasta la habitación. Abrió la puerta. No había nadie. La cama estaba cubierta por una sábana vieja. La ventana estaba cerrada. El lugar llevaba años abandonado. Regresó a la sala de descanso intentando encontrar una explicación. Pero la radio había cambiado. Ahora transmitía otra voz. El paciente todavía no ha sido registrado. Aquella frase quedó grabada en el video. Durante los días siguientes, el grupo revisó varias veces la grabación buscando una explicación. Algunos pensaron que alguien había colocado una bocina escondida dentro del edificio. Otros creyeron que las voces podían haber sido interferencias captadas por casualidad. Pero había un detalle que ninguno logró explicar. Cada vez que reproducían el video, la transmisión cambiaba. La primera vez, escuchaban una voz hablando sobre la habitación 12. La segunda vez, aparecía una conversación entre dos personas que no estaban en la grabación original. La tercera vez, podían escuchar pasos alejándose por el pasillo, como si la grabación no conservara un momento del pasado, sino que continuara captando algo nuevo cada vez que era reproducida. Mauricio decidió regresar solo al hospital una semana después. No para investigar, para recuperar una mochila que había dejado olvidada durante la primera visita. Entró por la misma ventana rota. El edificio estaba exactamente igual. El aire frío recorría los pasillos. Los sonidos del exterior parecían desaparecer conforme avanzaba hacia la antigua sala. Cuando llegó, encontró la radio en el mismo lugar, pero había algo diferente. Sobre la mesa metálica había una hoja de papel amarillenta. Mauricio estaba seguro de que esa hoja no estaba allí durante la primera visita. La tomó. Era un registro médico antiguo, una lista de nombres escrita a mano. La mayoría estaban borrosos, pero uno permanecía perfectamente visible. Mauricio. El mismo nombre, la misma escritura, la misma fecha del día siguiente. Por un momento pensó que alguien había preparado aquello para asustarlo. Miró alrededor buscando una cámara, una persona escondida, cualquier señal de una broma. No encontró nada. Entonces la radio se encendió. Esta vez no hubo música, no hubo interferencia, solo una voz tranquila. El visitante ya llegó a la habitación. Mauricio salió corriendo. No recogió la mochila, no tomó la hoja, no volvió a mirar atrás. Cuando llegó a la calle, llamó a sus amigos y les pidió que revisaran la grabación de la cámara que había dejado encendida dentro del hospital. Esperó varios minutos hasta recibir una respuesta. La grabación mostraba a Mauricio entrando a la sala, mostraba cómo tomaba la hoja, mostraba cómo escuchaba la radio. Pero había algo más. Durante todo el tiempo que permaneció allí, una segunda figura aparecía al fondo de la habitación. Una persona parada junto a la puerta, completamente inmóvil. Mauricio no la había visto. Sus amigos ampliaron la imagen intentando identificarla. La figura llevaba una bata blanca antigua. Parecía observarlo en silencio. Lo más extraño era que en cada cuadro donde aparecía estaba un poco más cerca. No caminaba, no se movía. Simplemente aparecía en una posición diferente cada vez. La última imagen de la grabación mostraba la puerta abierta, la habitación vacía y la radio encendida. La policía revisó el hospital después de que la historia comenzó a circular entre los habitantes de la zona. No encontraron ninguna persona dentro, tampoco encontraron la hoja con el nombre de Mauricio. La radio seguía allí. Fue retirada y trasladada a un almacén municipal mientras decidían qué hacer con ella. Nunca volvió a exhibirse.
Años después, un antiguo trabajador del hospital contó que esa radio había pertenecido al área de emergencias y que antes del cierre del edificio existía una costumbre extraña entre algunos empleados. Durante las tormentas fuertes dejaban encendido aquel aparato porque, según ellos, a veces recibían mensajes de habitaciones donde ya no había pacientes. Nadie sabía quién transmitía, nadie sabía desde dónde llegaba la señal, pero siempre ocurría lo mismo. Primero aparecía una canción antigua, después una voz daba instrucciones y al final pronunciaba un número de habitación. La última vez que alguien escuchó esa transmisión fue durante una tormenta particularmente fuerte. El guardia encargado del almacén municipal aseguró haber oído la radio activarse después de medianoche. Entró para revisarla. La encontró apagada. Pero sobre la cubierta de madera había una pequeña etiqueta blanca que no estaba allí antes. Tenía escrito un número, el número de una habitación que ya no existía, la antigua habitación 12 del hospital. Algunas leyendas nacen de objetos olvidados. Otras parecen encontrar la manera de seguir transmitiendo incluso cuando ya no queda nadie al otro lado. Suscríbete y continúa explorando estas historias donde una simple señal puede esconder un misterio que nunca dejó de enviarse. La etiqueta permaneció pegada sobre la radio durante varios meses, aunque nadie del almacén municipal aceptó reconocer quién la había colocado. Algunos empleados dijeron que seguramente era una broma de mal gusto. Otros preferían no hablar del tema. Lo cierto era que, después de aquella noche, el viejo aparato dejó de parecer un simple objeto abandonado y comenzó a convertirse en una de esas piezas que todos evitaban mirar demasiado tiempo. La radio fue guardada en una habitación cerrada junto a otros objetos recuperados de edificios antiguos. Había muebles de escuelas demolidas, documentos de oficinas desaparecidas y equipos médicos que ya no tenían ninguna utilidad. La mayoría de esos objetos permanecían olvidados durante años, pero la radio parecía comportarse de una manera diferente. El encargado del almacén, un hombre llamado Sergio, llevaba casi una década trabajando allí. Era conocido por ser una persona extremadamente racional. No creía en historias de fantasmas ni en rumores sobre lugares abandonados. Para él, todo tenía una explicación lógica. Un ruido extraño era una falla eléctrica, una sombra era una mala iluminación y un objeto cambiado de lugar era simplemente un error humano. Por eso aceptó quedarse una noche completa en el almacén cuando sus compañeros comenzaron a hablar de la radio. Quería demostrar que no ocurría nada. Llevó una lámpara, una taza de café y una pequeña libreta donde pensaba anotar cualquier detalle extraño. La habitación donde estaba guardado el aparato tenía una única ventana cubierta con barrotes. Las paredes estaban llenas de estantes metálicos y cajas etiquetadas con fechas antiguas. El aire olía a papel húmedo y madera vieja. A las 11 de la noche, todo seguía normal. A medianoche seguía sin ocurrir nada. Sergio comenzó a sentirse ridículo por haber aceptado el turno. Pensó que al día siguiente tendría que escuchar las bromas de sus compañeros por haber pasado una noche esperando una radio vieja. Entonces, exactamente a las 3:17, escuchó un sonido, una interferencia, breve, como cuando una estación intenta encontrar una frecuencia. Sergio levantó la cabeza lentamente. La radio seguía dentro de la caja de protección donde había sido colocada. Se acercó. La luz de la lámpara iluminó el vidrio frontal. La pantalla del aparato permanecía apagada, pero la voz apareció. El encargado sigue despierto. Sergio dejó de caminar, no porque creyera que algo sobrenatural estaba ocurriendo, sino porque aquella frase tenía un detalle imposible. La radio no tenía forma de saber que alguien estaba dentro de la habitación. La puerta permanecía cerrada.
No había cámaras, no había micrófonos, no existía ningún dispositivo conectado. Sergio tomó su teléfono y comenzó a grabar. La voz continuó. Revisará la caja ubicada en el estante superior. Sergio miró hacia arriba. En el estante superior había una caja antigua que llevaba años almacenada. No recordaba haberla visto antes. Movido por la curiosidad, la bajó. Dentro encontró documentos del antiguo hospital, informes de mantenimiento, fotografías, planos y una carpeta marcada con un sello rojo. Área de transmisión interna. La abrió. Los primeros documentos eran normales. Hablaban de sistemas de comunicación utilizados por el personal médico para coordinar emergencias dentro del edificio. Pero entre las páginas apareció algo extraño. Un informe escrito a mano por un trabajador del hospital. La fecha correspondía a pocos días antes del cierre definitivo. Decía: el sistema de radio continúa funcionando, aunque la fuente de energía fue retirada. Se recomienda desconectar todos los receptores restantes. Sergio pasó varias páginas. Había más anotaciones. Las voces mencionan habitaciones vacías. El mensaje parece responder a conversaciones cercanas. No utilizar nombres personales. La última página estaba casi destruida por la humedad. Solo se podía leer una frase. Si la radio pregunta quién escucha, no responder. Sergio cerró la carpeta. En ese momento, la radio volvió a emitir. Pero esta vez no había una voz desconocida. Era su propia voz. Una grabación de él mismo hablando unos segundos antes. Esto no tiene sentido. Sergio dejó caer la carpeta. Escuchó nuevamente la grabación. La radio repetía exactamente sus palabras, pero había algo diferente. Después de su frase, una segunda voz apareció. Una voz que no pertenecía a nadie dentro del almacén. Todavía falta una persona. Sergio salió inmediatamente de la habitación. No apagó las luces, no cerró la caja, no tomó sus cosas, simplemente abandonó el almacén y llamó a sus superiores. Cuando regresaron al día siguiente, la radio estaba nuevamente apagada. Nadie encontró ninguna anomalía. La grabación del teléfono de Sergio estaba dañada, solo quedaban los primeros segundos. El momento donde se escuchaba su voz. Después, silencio. Los responsables del almacén decidieron trasladar la radio a otro lugar. Nunca informaron oficialmente qué hicieron con ella. Sin embargo, años más tarde, un antiguo empleado afirmó haberla visto en una bodega diferente, dentro de otro edificio municipal. Lo extraño era que la etiqueta blanca había cambiado. Ya no decía el número de la habitación 12. Ahora tenía escrito un nombre. El nombre de la siguiente persona que había escuchado la transmisión. La historia pudo haber quedado como un simple rumor de trabajadores nocturnos si no fuera porque varias personas comenzaron a relacionar aquel aparato con una serie de desapariciones antiguas. No desapariciones misteriosas, no casos sin resolver. Simplemente personas que habían dejado de hablar sobre ciertos lugares después de escuchar una transmisión extraña. Un antiguo guardia de seguridad contó que, durante su último turno antes de renunciar, una radio portátil del hospital comenzó a emitir una conversación. Pensó que era una interferencia, hasta que escuchó a dos personas hablando sobre él. Mencionaban su nombre. Describían la ropa que llevaba. Incluso hablaban de la taza de café que tenía sobre el escritorio. Al día siguiente entregó su uniforme y nunca volvió. Cuando le preguntaron qué había escuchado exactamente, solo respondió: alguien estaba describiendo lo que yo estaba haciendo antes de hacerlo. Nadie pudo confirmar esa historia. Como ocurre con muchas leyendas urbanas, cada persona agregaba un nuevo detalle con el paso de los años. Algunos decían que la radio transmitía desde el pasado,
Otros afirmaban que captaba señales de lugares que ya no existían. Algunos más pensaban que simplemente era un viejo aparato con una falla imposible de comprender. Tal vez había una explicación, tal vez no. Pero la parte más inquietante no era que una radio antigua pudiera encenderse sin electricidad. Lo más extraño era que parecía estar esperando una persona específica, esperando una habitación específica, esperando una voz al otro lado. La cuarta historia sobre radios antiguas comenzó en una pequeña casa de campo donde una familia encontró un aparato enterrado detrás de una pared durante una remodelación. A diferencia de las otras radios, aquella no apareció en una tienda de antigüedades ni en un edificio abandonado. Fue descubierta dentro de una vivienda donde sus antiguos dueños habían vivido durante más de 40 años. La familia pensó que solo habían encontrado un objeto viejo escondido por accidente. No sabían que aquella radio llevaba décadas transmitiendo un mensaje que nadie había logrado terminar de escuchar, porque algunas frecuencias no desaparecen cuando una estación deja de existir. Algunas parecen esperar hasta que alguien vuelve a sintonizarlas. Suscríbete y sigue acompañando estas historias donde los objetos más comunes pueden guardar señales que nunca debieron volver a escucharse.